y reclamó que se investigue el hecho, ya que advirtió, le llama la atención que no estuviera la custodia al momento del robo. En el momento en el que se produjo el delito, la jueza estaba en su casa, indicó. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero, AM1010, Onda Latina, presentó la información destacada de la hora. Espacio publicitario. Mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. La Noche de los Museos, Vea Jazz, Carrera Nocturna y Vea Celebra Caribe y Centroamérica, Líbano, Corea, España y Afro. Además, vení a conocer el nuevo planetario y seguí disfrutando de la gastronomía, parques y plazas y muchos eventos más. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemos VA. ¡Vamos, Buenos Aires! Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. Comunicate al 5256-9640 y dejaros tu mensaje de voz en nuestro contestador automático 5256-9640. Buenas noches, aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21, aquí en Radio 1010, Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Hoy lo tenemos a Carlos Pensa. Hola Marta, ¿cómo está Marta? Muy bien. Buenos oyentes, todos contentos. Ya todos seca, sin lluvia, así que bien. No, pero ahora usted está bien el tiempo. Por eso, ahora está componiendo, nos molestó el día nada más. Sí, a la mañana y al mediodía fue terrible. Bueno, empiezo con la efeméride. Me parecería eso un ingreso adecuado. Bueno, así después presentamos a nuestro invitado. Luchino Visconti di Modrone, conde de Lonate Pozzolo, nace en Milán el 2 de noviembre de 1906. En el seno de la familia de la más antigua aristocracia lombarda, los Visconti, cuyo linaje se remonta al Renacimiento. Era hijo del duque Giuseppe Visconti di Modrone y Carla Erba, hija de un poderoso industrial milanés. Bueno, aristócrata, director de ópera y de cine, uno de los cineastas italianos contemporáneos más reconocidos a nivel internacional. Desde muy joven se vinculó al teatro de la Scala de Milán, convirtiéndose la ópera en una de sus pasiones. Su abuelo, el duque Guido Visconti, y su tío Uberto Visconti fueron superintendentes del Teatro de la Scala. En 1935 se trasladó a París, donde gracias a Coco Chanel se vincula y colabora con el cineasta francés Jean Renoir, con quien participó como asistente de dirección en Los Bajos Fondos y como asistente y diseñador de vestuario en Una partida de campo. Su obra luego se aproxima a los principios artísticos del neorrealismo. Obsesión fue la primera película neorrealista. Introdujo una nueva visión del cine, de la dirección de actores, frecuentemente no profesionales, y en la concepción de la realidad y de los problemas sociales. Uno de los teóricos marxistas más importantes del neorrealismo fue Guido Aristarco, autor de La disolución de la razón, quien consideró que La Terra Trema era la película más lograda y avanzada ideológica y estéticamente. Comprometido con la lucha antifascista y la resistencia italiana, las duras condiciones de vida de los pescadores, campesinos y obreros del sur italiano acapararon su atención.
Qué contradicción de que era un aristócrata y tan preocupado por los problemas sociales. La caída de los dioses reflejó con realismo y crudeza una etapa negra en la historia de la humanidad y fue catalogada por los críticos como una película de brillante minuciosidad histórica. Muerte en Venecia fue considerado uno de los filmes más importantes de la década del 70, siendo su contenido fundamental la contradicción entre el artista protagonista de la película y su posición burguesa. Otros films, Rocco y sus hermanos, El gato pardo, Obsesión, El cartero llama 2 veces, Bellísima. Bueno, Luchino Visconti falleció el 17 de marzo de 1976 en la ciudad de Roma a los 69 años. La colaboración artística entre Visconti y varios colegas, Claudia Cardinale, Alain Delon, Lancaster, Nino Rota, Silvana Mangano, Alida Valli, Diego Gard, Ana Magnani, Rina Morelli, Giorgio Albertazzi y otros, muchos más, ¿no? Suma prestigio al trabajo de uno de los más importantes directores de cine y ópera del siglo XX, que junto a los directores Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini, Mauro Bolognini y más tarde Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Vittorio De Sica o los hermanos Taviani, sitúa el cine italiano en un puesto de honor. Bueno, así recordábamos a Luchino Visconti, realmente era un artista. Bueno, una vez más, oyentes notarán que nosotros recordamos a personajes importantes el día de su nacimiento. Sí. Tenemos casi decidido que los personajes importantes no fallecen. No. Realmente son y no, sobre todo los que dejan tremenda obra, como en este caso, bueno. Nunca nos gustó a mí, a Marta la convencí, a mí me gustó nunca, que los personajes importantes sean recordados el día que mueren. Porque estos personajes que han hecho tantas cosas importantes, como dice Marta, que tienen una obra muy grande, que no van a ser nunca olvidados, tengo la idea de que deberían ser recordados con su fecha de nacimiento. Claro. Este método lo hemos tomado acá nosotros como regla en el programa y creo que es adecuado. Me parece que un poco sí. Es una sugerencia que hacemos para que las fechas sean las de nacimiento de la gente que merece ser recordada. Como a modo de festejar que han nacido personajes así. Y que además, con semejante obra, en este caso que acabamos de escuchar, no va a ser nunca olvidado. No. Tiene asegurado una permanencia larga, por lo cual recordarlo el día que falleció no tiene importancia. Sigue vigente por su obra. Claro. Bueno, han pasado ya, Marta, las elecciones, primera etapa, las PASO, pasaron las definitivas. Estamos ahora intensamente en la actividad institucional del país, que sea para bien, adelante. Hace tiempo que tengo muchas ganas de que conversemos algo a propósito de un partido argentino que es muy importante y aún hoy lo sigue siendo a pesar de sus desmembramientos, varios grupos que existen. Evidentemente el socialismo argentino es uno de los partidos que tiene más historia. Por ahí leía que a pesar de la cantidad de grupos que se han ido dispersando del Partido Socialista originario, seguramente por diferencias de criterios estratégicos, por la intensidad de unos y otros en cuanto al avance hacia el socialismo, todo esto ha creado diferentes grupos. Sin embargo, a pesar de eso, por ahí me llegó un dato, que en una elección hace 6 años, el socialismo fue el 4º partido del país, con lo cual es un dato importante. O sea, a pesar de esta atomización, que hemos conversado alguna vez a propósito de eso con Alejandro Guadal, ¿se acuerda, Marta? Que hablamos con él. Sí. Nuestra preocupación, la simpatía que tenemos por las ideas progresistas, y estamos viendo que hay tantos grupos los cuales debilitan la posibilidad de crecimiento de esas ideas progresistas. El Partido Socialista Argentino apareció hace mucho tiempo, 121 años, porque se fundó en 1896. ¿Quién lo fundó? Juan B. Justo.
Juan B. Justo es un personaje muy importante, merecería muchas páginas y horas de análisis por su cultura, su preparación, su lucha desinteresada y algo que es fundamental, que siempre ha vestido a los personajes del socialismo, que es la honestidad y la preocupación por la instrucción popular, porque estaban convencidos de que los pueblos, por mucho que le den bienes, riquezas y objetos, si no tienen cultura no van a progresar. El aculturamiento, la instrucción, el saber era una de las reglas básicas del socialismo en su lucha por la elevación de la gente que precisara este tipo de ayuda. Llámese pueblo, llámese postergados, hay un montón de adjetivos, pero sabemos bien que hay mucha gente que realmente tiene situaciones de pobreza estructural, la cual no se puede corregir sencillamente dándole bienes momentáneamente, sino que se corrige definitivamente dándole preparación. Esta fue la obsesión del socialismo en toda su época de nacimiento. Alfredo Palacios, Juan B. Justo, Alicia Moró de Justo, personajes poco recordados, o sea, son nombres que deberían ser continuamente estudiados porque han aportado mucho al bien del país, al progreso. Juan B. Justo, por ejemplo, por ahí estaba leyendo, buscando datos para compartirlos con los oyentes, fue el primer traductor al español del Capital de Marx. O sea, eso es una cosa importantísima, demuestra la preparación, la cultura y el esfuerzo que hizo Juan B. Justo para traducirlo. Realmente. Primero que lo hizo. El socialismo tuvo muchas expresiones del siglo pasado, políticas de realización. El socialismo radicalizado, el soviético por ejemplo, aparece en 1917, pero tiempo antes apareció en México, en 1910. O sea que prácticamente el socialismo comenzó a practicarse con éxitos y fracasos como todo tipo de experiencia durante el siglo antepasado de una manera interesante. El siglo pasado exactamente. Claro, ¿cuál es la diferencia entre socialismo radicalizado, hablemos de trotskismo, sovietismo y otros tipos de grupos que creen en el socialismo, mejor reparto de la riqueza, equidad, aculturamiento popular? ¿Cuál es la diferencia entre estos radicalizados y los evolucionistas? En general siempre hubo dos planteos encontrados a propósito de cómo aplicar el socialismo, lo cual como teoría, como propuesta política, cuesta mucho discutirla, dado que nos habla de equidad, de reparto correcto de la riqueza, de libertad, de hermandad, no solamente en los países, sino entre todos los países del planeta. Son todos valores que el sentido común indica que son indiscutibles. Es muy difícil discutir este tipo de valores. ¿Quién no quiere una sociedad más justa y más equitativa? ¿A quién no le disgusta el reparto indebido de la riqueza? ¿A quién no le preocupa la gente sin preparación, sin estudios, sin vivienda, sin trabajo? A todos, estamos de acuerdo todos en esto. La diferencia radica en cuál es el camino, cómo hacemos esto. Y apareció el siglo pasado bien marcada la diferencia entre los socialismos radicales, comunismos, trotskismos y este tipo de variantes socialistas, que estaban convencidos que con una revolución se podía cambiar todo de inmediato. Y luego estaba el socialismo evolutivo, que estaba convencido que harían falta etapas para ir cambiando lo que llamaríamos malos hábitos sociales, el egoísmo individual, la preponderancia de la riqueza sobre el bienestar, la preponderancia, o sea, ganar como sea, sin ética, todo ese tipo de cosas que se discutió mucho el siglo pasado
y encontró dos maneras de realizarlas. Hay varias posibilidades en cuanto a estructuras políticas, pero creo que básicamente esto que estoy diciendo es la síntesis, ¿no es cierto? Se llega a una sociedad más justa, más equitativa, de inmediato con la revolución, o se lleva evolucionando, preparando, cambiando las estructuras mentales, políticas, filosóficas, legales y todo lo demás. Esta fue la discusión del siglo pasado. Y todavía sigue vigente, porque mucha gente aún cree que es posible de un día para otro cambiar la sociedad en sus costumbres. Claro, porque efectivamente, insisto, ¿quién va a discutir que es lógico que la sociedad sea justa, equitativa, que haya libertad, que haya educación? Nadie puede discutir eso. Algunos que gozan de privilegios, que no los quieren abandonar. No, van a estar de acuerdo en eso, pero no van a hacer el esfuerzo para ceder. Van a estar de acuerdo que es conveniente la educación popular, van a estar de acuerdo que es conveniente la ética y la riqueza repartida adecuadamente. Sí, pero no lo van a hacer. Todo eso porque, claro, exige un cambio de estructuras mentales y filosóficas. Por eso viene la revolución o la evolución, que es la pelea que todavía hoy se mantiene en parte. El socialismo argentino hizo mucho al respecto, lanzó muchas ideas y muchos personajes importantes, y bueno, en este momento sigue siendo un partido interesante, donde mucha gente está en la idea, está de acuerdo. Lo que pasa es que las realidades inmediatas hacen que la Argentina se vaya manejando cada década con urgencias en los cuales siempre aparece algún salvador, alguna persona que maneja la década como sea, le va bien, le va mal, después se sigue buscando otro camino. Algún momento se va a llegar a una unión, un equilibrio, llámese socialismo o llámese Partido Progresista, la sociedad va a ir encontrando, tengo la esperanza, no ingenua, sino, digamos, fanática de que esto sea posible, que encontremos caminos de conciliar los esfuerzos para que esto ocurra. Una sociedad más justa, más equitativa. El socialismo siempre tuvo esto en mente. Y bueno, ahora llegará el momento de que esto exista, que no sea más una utopía, como algunos suponen, porque hay quien sostiene que el humano es egoísta, que no quiere repartir, el que hace algo lo quiere para sí. Esto también tiene ingredientes cuestionables. Claro, sí, pero depende del régimen en el que vivamos. Y de la educación. Sí, también. Porque si usted educa a un niño en el cual le enseña que lo que es de él, y no compartir, porque lo conseguiste, porque te lo dieron, por lo que sea, y tampoco le enseña a otro niño cómo conseguir algo que le interesa, porque no tiene preparación, no tiene educación, evidentemente el problema va a seguir existiendo y van a chocar egoísmo contra solidaridad, que son los temas básicos. Claro. Creo que el mundo va buscando una pretensión de equilibrar estas cosas, en teoría por lo menos. Finalmente yo en este momento observo el planeta con mucho asombro, después de tantas discusiones: capitalismo o socialismo, equidad o egoísmo, ser solidario o defenderse para sí mismo, y lo que yo hago es mío y se acabó la cuestión, y no reparto, no comparto, no me interesa. Por eso se hablaba, ¿no?, de la conciencia de clase, ¿no? Los socialistas hablaban de ese tema, porque generalmente la sociedad copia la conciencia de la clase dominante, y por eso el egoísmo y todo eso. Claro, lo que pasa, por Marta, eso la desigualdad. Claro, la conciencia de clase creaba una situación de enfrentamiento de las clases obreras perjudicadas por el sistema contra las clases poderosas que tenían el poder en el sistema. En la evolución que se pretende, y voy a llegar, como siempre llego, a China como ejemplo de algo que es bastante para observar. En China han conseguido hacer un capitalismo de Estado, en el cual el Estado tiene una gran actividad, tiene mucha regulación, participa, pero ha sabido aprovechar el esfuerzo individual, las capacidades diferentes de los ciudadanos,
Porque siempre hay algún individuo que tiene más ganas de trabajar 15 horas que otro. Hay gente que no quiere trabajar 15 horas por día, que no tiene obsesiones materiales para fabricar las mejores sillas del mundo y venderlas como sea. Hay gente que con tener un trabajo y un horario le bastaría, está conforme. Hay que ver cómo se equilibra esa posibilidad para que ambos vivan adecuadamente. Y los chinos pareciera que están en el camino de encontrar un equilibrio, criticable a veces por el tema de derechos humanos, criticable por el partido único, pero observable como algo interesante. Esta es la situación del socialismo en el mundo actualmente. En Argentina, mucha gente me pregunta a veces, ¿dónde está el socialismo? En Santa Fe, por ejemplo, está vigente totalmente. Creo que es una de las provincias que está más organizada como partido socialista. De hecho, tuvo un gobernador, tiene por mucho, más tiempo, ¿no? Por sí. Más tiempo que no tengo. Así que bueno, para hablar de socialismo, hoy hemos invitado a una persona que toda su vida ha estado vinculado a estas luchas y bueno, coincidirá conmigo en parte no, como corresponde para que hagamos un diálogo interesante. Juan Carlos Fernández Alonso, gracias por visitarnos y nos acompaña y nos discute, nos apoya, opina, por favor. Claro, bienvenido otra vez. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Es un placer enorme estar aquí otra vez, pero para aprovechar el tiempo me gustaría ir sobre un par de cosas de las que te decía recién, sí. Algunas de las cuales llevan a reflexionar y a recordar cosas que son para mí un modo de ver importantes. El escaso conocimiento, no solo recordación, sino el escaso conocimiento generalizado respecto de figuras como la de Juan B. Justo, o la de Alfredo Palacios, o la de Alicia Moró de Justo. Esta de alguna manera más recordada por una cuestión temporal, por ser su fallecimiento más cercano, por sus luchas feministas que están tan en auge en este momento. Exacto. Y entonces llevan a que haya una mayor recordación de ella. Pero el otro día hice una pequeña experiencia en Córdoba con una sobrina, le llamo yo porque hija de mi amigo más fraterno, que ya ha fallecido, médica, educada, formada en la Universidad Católica de Córdoba, y le pregunté, ¿y quién introdujo en la Argentina los métodos de asepsia y antisepsia? No sé. Bueno, fue Juan B. Justo, el primero que realizó una operación de cerebro con cráneo abierto. Fue Juan B. Justo. Ganó la cátedra de cirugía por concurso. Se la retiraron por razones políticas. Bueno, eso es un absurdo, que lo escucho y me enojo solamente con escucharlo. Claro, pero también me ha pasado, por ejemplo, en situación laboral, tener enfrente dos abogadas jóvenes y hablarle de Palacios, como la cosa más natural, hablando de cuestiones laborales, de derecho laboral, cosas así, hablar de Palacios. ¿Quién es Palacios? Bueno, no justifica, el haber nacido después no justifica esa ignorancia. Y entonces, en una oportunidad, en un acto que estaba en la casa de Palacios, justamente, estaba Recalde y estaba otro compañero en las ideas, digamos, no en la parte organizacional, sí, como uno de los conductores de la casa de Palacios, ay, se me escapó el ahora. Bueno, ya va a venir el nombre. También laboralista prestigioso, y entonces yo conté esto que me había pasado. Recalde padre es laboralista. Claro, Recalde padre. Tiene prestigio como laboralista. Sí. Y me dijo, en mi cátedra no fue, porque yo siempre hablo de Palacios y del origen de la legislación laboral argentina,
que tiene nombre y apellido, se llama Alfredo Palacio. Sí, claro. No hay discusión posible al respecto. Y tiene 100 años ya la legislación laboral argentina. Otra cosa que, relacionándolo con lo que usted decía, es lo que para mí es realmente una maravilla intelectual del poder de síntesis, de producto de la reflexión, que es la definición de socialismo de Juan B. Justo, que es: el socialismo es la lucha para la elevación del pueblo trabajador que, guiado por la ciencia, persigue una más libre e inteligente sociedad humana basada en la propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio. Es una síntesis muy adecuada. Sí. Y acá viene algo que es muy importante, porque hablamos de el Estado como dueño de los bienes de producción, no de los bienes individuales, porque el socialismo no pretende que todo sea colectivo. No, ni tampoco pretende que todo sea del Estado. Exactamente. Digamos, hay ramas, como usted decía antes también, ramas basadas en el socialismo, más inclinadas a ceñirse a la doctrina marxista, que sí se orientan hacia que todo sea propiedad del Estado. Otras formas de socialismo, de más evolucionistas, menos revolucionarias, por decirlo de alguna manera, que tienen otro criterio, no están apegadas a ese estatismo a ultranza, sino que derivan al Estado fundamentalmente cuestiones de carácter estratégico fundamental, que es necesario que estén en manos del Estado para garantizar determinados aspectos de la vida colectiva. Energía, seguridad, salud, educación. Claro. Ahí estamos de acuerdo, claro. Pero no necesariamente todo tiene que estar en manos del Estado. Por lo menos digo, esa es la visión que yo comparto, pero bueno, como digo, puede haber varias, y justamente la otra característica del socialismo es el amor a la libertad, la necesidad de que todas las ideas, sean cuales fueren, digamos, con exclusión por supuesto de aquellas violentas o aquellas totalitarias que pueden significar persecuciones espantosas, como las que ha representado el fascismo y el nazismo. Sí, claro. Pero después la diversidad enriquece, la posibilidad de discutir distintas opciones frente a un mismo hecho enriquece y facilita la posibilidad de encontrar el mejor camino para la vida de todos. Me engancho en lo que está diciendo Juan Carlos y me acuerdo o analizo lo que pasa en China, porque tienen los chinos, por ejemplo, el sistema de ellos político, la no reelección indefinida. Los chinos hacen unos 2 periodos y cesan. Claro. Y se reúne el Congreso, que finalmente es el Congreso del Partido Comunista, sí, por el Partido Único. Se reúne periódicamente para discutir todos los puntos que hagan el cambio. Un poco siguiendo a Marx en esto de la revolución permanente, que no es una revolución de estar a los tiros todos los días. Se está haciendo los cambios que haga falta regularmente. Revolución significa cambio, ¿no? Correcto, pero lo que pasa es que esta revolución, esta propuesta de revolución constante, tiene que ver con la necesidad que tiene la sociedad de ir cambiando continuamente ante situaciones que cambian. Claro. Desde luego. A esto se refería. Sí. No es una propuesta de estar a los tiros. Bajo cualquier régimen la vida es dinámica, ¿no? Claro. Sí. Entonces el tema es muy interesante. Y bueno, los chinos tuvieron ese cuidado, ¿no es cierto? Claro. De hacer de la cuestión cambios continuos de personajes, tener un sistema como una regla.
Ahora hay una pregunta, Sí. lo dejo pensando para que me haga la contra y después nos contesta. Vamos a pasar música después. Bueno, espera un poquito. Sí. Todo esto a mí como argentino me preocupa. He vivido toda la vida en Argentina, he tenido la suerte de viajar bastante, sin embargo sí, el país me interesa, acá vivo. Tengo una idea absolutamente negativa de la capacidad del Estado argentino para colaborar con los cambios favorables a la población. Creo que tenemos uno de los estados más incapaces e ineficientes. O sea, industria o actividad que toma el Estado anda mal. ¿Me equivoco? Después nos contesta, piénselo. Aquí me da contra. ¿Cómo no? Bueno, vamos a escuchar música. Hoy tenemos a Andrés Calamaro y el tema Aquí no podemos hacerlo. Y qué no hacer. Cuanto más grande es la pena, más ruido va a hacer al caer. No te voy a sacar de mis planes solo porque digan aquí no vale. Y vamos a seguir empezando de nuevo, aunque
Quienes quieran ver y escuchar programas anteriores de Una Mirada en el Tiempo pueden hacerlo ingresando en www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Pueden llamarnos aquí a la radio al 43 72 28 41 o al 43 72 30 61. Continuamos nuestra charla con Juan Carlos Fernández Alonso. ¿A quién le pregunto? Hablábamos de socialismo y de otras cosas. Pero ahora lo voy a mortificar preguntándole sobre el Estado argentino, que yo siempre, con mucho, no sé si descuido o con mucho pensamiento previo, critico por ineficaz, ineficiente. O sea, veo una situación en la cual esto de Estado bobo le cabe exactamente al Estado argentino. ¿Me equivoco, Juan Carlos? Yo creo que no se equivoca. Sí, digamos, puedo encontrar matices respecto de la cuestión, pero considero sí que los distintos gobiernos desde muchísimos años a la fecha, puedo hablar de cuando yo era pequeño, la otra juventud, sí, han hecho méritos extraordinarios para que se considere al Estado argentino como realmente un Estado bobo, un Estado de absoluta ineficiencia. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, de conocer una persona que trabajaba en los ferrocarriles en la época que todavía eran del Estado, después de la dictadura, pero digamos, no importa, porque ha sido una constante. Siempre ha sido igual. Y él contarme cómo él había descargado un vagón entero del ferrocarril Sarmiento, un vagón de carga, lo había descargado él solo, mientras sus compañeros de cuadrilla estaban todos sentados alrededor mirándolo. O cómo empresas como la Telefónica o empresas de servicios, uno era famoso, era el chiste fácil de la cuadrilla en que uno trabajaba y los demás miraban o cosas por el estilo. Pasa todavía hoy eso. Y pasa todavía hoy, cuando la mayor parte de las tareas las hacen empresas privadas. Sí, pero el privado es más cuidadoso de lo que es más cuidadoso porque, claro, por supuesto, porque está su ganancia, la ganancia la siente en su bolsillo, esa diferencia. Yo miro cuando van a podar árboles, por ejemplo, que es común en la calle, a cada momento se ven vehículos. Si son del gobierno de la ciudad, yo me paro a mirarlo porque no puedo creer que de 7 personas trabajen 2 nada más. Y los 5 que hacen, aplauden. Pero no lo digo yo como cuestión, lo puede ver cualquiera. El equipo son 7 personas, 3 adelante, 2 atrás, 2 por ahí, y bajan ahí, cortan un árbol, 2 trabajan y los demás están mirando o aplaudiendo. Yo no puedo entender eso. Yo le puedo contar que yo estaba trabajando en el gobierno de la ciudad cuando llegó esta administración Macri. Sí. Llegaron con la consigna de que los empleados del gobierno de la ciudad éramos todos vagos, que había que hacer una limpieza feroz. Entonces lo primero que hicieron fue contratar una empresa privada para que hiciera un censo y estableciera qué función cumplía cada uno y demás. El resultado de eso fue que casi no pudieron echar a nadie. Fue poquísima la gente que pudieron desprenderse, porque indudablemente había casos, pero fue muy poco. Eso sí, con el curso de los años, yo me jubilé hace 2 años y unos meses. Esa población laboral, o supuestamente laboral, se multiplicó de una manera escandalosa. Yo siempre decía en mi lugar de trabajo, los contratos que hay, los más altos contratos, la mayoría de los más altos contratos, no sabe dónde queda el lugar donde se supone que trabajan. Claro, es verdad. Tal cual, claro. Primero un dato, Juan Carlos. Un dato que es viejo, alguna vez lo comento, debe tener esta estadística 8 o 10 años. Quizás más, 12, 15, no recuerdo porque el tiempo pasa muy rápido.
pero no debe haber cambiado demasiado. Hay un dato por ahí estricto de estadística que habla del gobierno de la ciudad de Los Ángeles, que tiene 10 millones de habitantes y tiene 40.000 empleados municipales. Compara con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene 2 millones de habitantes y 140.000 empleados. Hablo de un dato que es estadísticamente cierto. Claro. Si me equivoco, 10 años, 12, 14, este tipo de problemas, como hablamos antes, no se corrigen de inmediato. Los datos estadísticos pesan durante mucho tiempo y se mantienen o se perjudican más todavía. ¿Cómo corregimos eso? Porque lo pagamos nosotros. Sí, corregirlo es muy difícil por las consecuencias sociales que tiene de inmediato. Es decir, hacer esas limpiezas casi étnicas de las plantas de trabajadores. No, nadie haría eso, Juan Carlos. Si hubiera una información que nos permitiera saber cuántos realmente hacen falta. Yo digo, sobran, ¿cuánto? 30.000, le pago el sueldo 10 años, no importa, es un gran negocio para el Estado. Si yo puedo obtener una planta de gente que efectivamente sepa lo que tiene que hacer y trabaja. Desde luego. No, eso no cabe duda. Y de ahí en más, no acepto que venga un Juan Pérez porque lo eligieron con muchos votos y traiga 500 personas, 1.000 personas. No, cualquiera que llega trae un batallón de gente y los pone en planta permanente. Eso no tiene sentido. Pues no baja más la plantilla, cada vez es mayor. Sí. Este dato que le doy, insisto, viejo, 10 años, 12, no recuerdo. Pero una ciudad con 10 millones de habitantes manejaba el municipio con menos de 40.000 personas. Al mismo momento Buenos Aires con 2 millones y pico tenía 140.000. Eso es realmente indignante. Rompe cualquier tipo de razonamiento soportable. Sí, eso es indudable. Por eso también es que el socialismo no participa de esa idea hiperestatista. Claro, exactamente. Estamos de acuerdo. Porque la eficiencia es absolutamente indispensable en todos los órdenes. Lógico. Entonces, hay experiencias, bueno, a veces uno tiene experiencias personales que por algún respeto a algunas situaciones preferible de repente soslayar, digamos. Pero estos hiperestatismos conducen indefectiblemente a prebendas, a la generación, lo que alguna vez alguien a quien yo quiero mucho, aunque ahora no estoy muy de acuerdo con la orientación que tomó en sus ideas, seguramente él piensa que yo soy el que tomó otra orientación. Equivocado. Claro, pero bueno, escribió un libro que llamó Las oligarquías zurdas. Está bien. Sí. Y contaba de formaciones monstruosas en la Unión Soviética y cosas por el estilo. Es cierto, es verdad. Sí. Y alguna vez una amiga que tenía relación con una familia que se había ido a vivir a la Unión Soviética en su momento por ideología, viniendo una de las hijas de esos que se habían ido por ideología, ella le contaba las dificultades burocráticas que tenía como directora de escuela o qué sé yo, y esta persona que venía de la Unión Soviética le dice: bueno, eso que vos me decís allá es todo. Si la burocratización, sobre todo, es el mal mayor, yo creo, es la burocratización que lleva a esa multiplicación innecesaria de las plantas de personal, porque se va primero el control del control, que lo único que termina generando es corrupción. Claro, por supuesto. Sí. Más la generación de con esos controles y la necesidad entonces de que tenemos uno y hay que controlarlo, le ponemos otro para que lo controle.
Y ahora todos tenemos dos, hay que controlar a los dos. Entonces llaman a un lingüista para que diga a quién llamo tercero. Tercero es auditor. Claro. Y después el cuarto es el jefe de auditores. Sí. Es todo muy perverso. Sí, se vuelve perverso y se vuelve contrario a los principios que se declaman siempre. Por supuesto, claro. Porque el que trabaja paga todos esos desvaríos del sistema. Los paga el trabajador. Claro. Realmente. Vuelvo a los chinos. Los chinos están buscando hacer una participación del Estado más bien en la gestión empresaria que en el manejo. Claro. Una gestión que va a ser manejada por estilo capitalista, eficiencia, ganancia, productos abundantes, competencia, exportación. Lo mismo que dicen todos los capitalistas del Occidente. Lo que quieren hacer los chinos con empresas privadas. Y les ponen algo así como auditorías o directores del Estado que controlan para que se manejen correctamente. ¿Y cómo combaten la corrupción de esos eventuales funcionarios en las empresas que producen bienes? Al corrupto lo fusilan. Con lo cual hay una seguridad que no va a repetir la cosa. No, claro. Eso seguro que no. El juicio que son rapidísimos y saben los chinos que no se juega con eso. No, claro. Al que lo descubrieron en un acto de corrupción, lo fusilan en 8, 15, 20 días. Con lo cual, ese no va a cometer 2 actos de corrupción y muchos van a estar atentos. Sí, claro. ¿Está mal eso? Pensémoslo. Sí, yo por principio, como principio, yo soy contrario a la pena de muerte, claro, pero bueno, de manera que es un punto. Pero no, bueno, me sirve esto para volver un poco al tema del socialismo en la Argentina. Sí, es muy interesante. En este sentido, el socialismo ha dado pruebas claras de eficiencia y de buena gestión municipal, sobre todo, porque, digamos, gestiones ejecutivas ha tenido a nivel municipal. Después ha tenido, sí, actividad parlamentaria de nivel provincial, de nivel nacional, pero no funciones ejecutivas. Santa Fe es una excepción. Claro, pero bueno, en Santa Fe podemos ver una muy brillante gestión municipal de Hermes Wiener. Exactamente. Que lo lleva después... Que está lamentablemente enfermo. Sí. Lamentablemente. Después eso lo lleva a la gobernación. Sí. Que ya no es tan brillante. Claro. Y las gestiones posteriores, la de Bonfatti y la de actualmente de... ando con los nombres. El que maneja la provincia hoy. Sí. No recuerdo, pero de todos modos sí. Son en cierto sentido deslucidas, más burocráticas, digamos, sin ese impulso transformador, digamos, que el socialismo reclama. ¿No crees, Juan Carlos, que en Santa Fe, un poco ingenuamente, se olvidaron de la lucha antidroga? Un poco ingenuamente. Sí, yo creo que sí. Porque la droga se metió de una manera desmedida, tal vez utilizando el criterio de libertad del socialismo y exagerando ingenuamente ese tipo de libertad. Yo creo que es posible que haya un exceso de ingenuidad, como usted dice, sobre todo en el manejo de la policía, que es donde está... Sí, ahí estaba todo el problema. Claro. El corazón del problema. Sí. Pero digo, señalando esta cuestión del socialismo en las gestiones municipales, bueno, tenemos el arquetipo que es Teodoro Bronzini en Mar del Plata. Es famosa gestión. Varias gestiones. Sí, famoso. El hombre que además recorría, siendo intendente, recorría la ciudad en bicicleta y llevaba una de esas reglitas doble decímetro que usábamos en la escuela primaria, la llevaba en el bolsillo de la camisa
Entonces se presentaba donde iban pavimentando, y con esa reglita iba y les medía el asfalto que estaban poniendo. La calidad del asfalto. Claro, porque además sabía de construcción, era claro, constructor. Y entonces decía, acá falta. Y controlaba así. Esa es la impronta socialista en las gestiones. Hay gestiones ignoradas socialistas a nivel municipal. Otra muy característica que tuvo un paralelismo con el de Broncini a Mar del Plata, y que es, no supongo que sí, mucha gente de allá la conoce, pero don Juan García fue un intendente de Carlos Paz extraordinario, que como generó Broncini un crecimiento de Mar del Plata, este hombre generó un crecimiento de Carlos Paz. Y ha habido otras gestiones, de localidades más chicas, si no me equivoco, en Salsipuedes, en Córdoba, en Monteros, en Tucumán, también ha habido otras gestiones municipales muy dispersas por el país y que han sido excelentes. Lo que pasa es que, claro, la gestión municipal tiene repercusión local. No, además es controlable casi de modo inmediato porque están desde cerca. Luego, además sí, eso también es obvio, y pasa, digamos, incluso con gestiones de distinto signo. Cuanto más pequeño es el ámbito, más clara es la gestión, más hay un control, claro, y una inmediatez del propio ciudadano que además conoce al intendente y se lo encuentra en la calle. Sí. Es interesante, de todos modos, acabo de ver que ustedes se horrorizaron porque los chinos a los funcionarios corruptos los fusilan, ¿no es cierto? Está bien, suena muy ruidoso el tema, además hace mucho ruido fusilar a la gente. Sí. Pero yo digo, ¿cómo hace el Estado para defenderse de un problema que es humano? El egoísmo es parte de la naturaleza. O sea, la corrupción es parte del egoísmo. O sea, claro, el individuo es corrupto si es egoísta, porque le interesa sacar beneficio a él sin importarle la colectividad. Algunas veces, hablando de algunas otras cuestiones, yo estoy muy metido en temas de la economía social, de la cooperativismo, mutualismo, etcétera. Entonces, y hay quienes de pronto hablan mucho sobre el problema que significa el dinero como elemento. Y yo digo, el problema no es el dinero, porque el dinero es una representación. El problema en sí, con el que nace, digamos, toda la historia de graves problemas de la humanidad, es la propiedad privada. El dinero... ¿Qué opina de eliminar la herencia, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos tenido históricamente posición tomada al respecto, que después, bueno, ha ido dejándose, como algunas otras cosas, como la reforma agraria, que han ido dejándose un poco de lado en el cooperativismo, una cosa fundamental para el progreso de muchas actividades que no ha aprendido en Argentina, o ha aprendido débilmente, sí. Además ha sido combatido de una manera feroz. El cooperativismo y el mutualismo han sido... yo presido una mutual y... He visto, el magisterio es... Sí. De eso hablamos. Sí. ¿Qué hace el magisterio que usted preside? El magisterio es la primera mutual de maestros que se constituyó en el país, en 1896, con una pequeña diferencia de días prácticamente con la fundación formal del Partido Socialista. Ajá. ¿Es una mutual? Es una mutual, como corresponde, ajena a cuestiones políticas partidistas. Sí. Estatutos, asociación civil, todo. Sí, absolutamente. Las mutuales, que fundamentalmente contribuyeron a dar a la
clase trabajadora y a la clase media incluso, que le resultaba muy difícil acceder a la medicina privada. Había casi un abismo entre el hospital público y la medicina privada. Sí. Eso lo llenaban las mutuales. Servicios médicos, odontológicos, todas las ramas de la medicina atendidas por mutuales. Cuando aparecen las obras sociales, significan un golpe muy fuerte para las mutuales, porque aparecen con un poder económico que las mutuales no tenían. Y obviamente, además, como nos pasa a todos, digamos, no pagamos 2 veces por el mismo servicio. Obvio, sí, sí. Entonces, mucho público se retira de las mutuales. Y eso provoca un principio de decadencia. Luego aparece la obligatoriedad de la afiliación a las obras sociales. Y eso es mortal. Claro. Hay gigantescas mutuales que han desaparecido. Claro, porque la mutual es voluntaria y lo otro es obligatorio. Otro concepto de Justo. Claro. Que decía, hablaba de la cooperación libre contra la cooperación forzada, que es el trabajo en forma capitalista. Estamos de acuerdo, nos estamos yendo, pero dejo solamente esta idea. Debería poder el ciudadano elegir dónde aporta sus fondos para medicina preventiva, o sea, para obras sociales. Porque hoy le cuentan obligatoriamente y lo obligan a ciertos sistemas. Debería voluntariamente ir a la mutual o donde quiera. Y sí. Bueno, nos hemos ido porque el tema da para mucho más. Sí, claro que sí, queda. Y seguimos otro día. Juan Carlos Fernández, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, gracias, un placer haber Igual. escuchado. Bueno, nosotros volvemos el jueves, como siempre, de 20 a 21. Esto fue Una Mirada en el Tiempo y esto es Radio 1010 Onda Latina. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.